Amigos televidentes, en esta noche estamos ya listos para presentarles nuestro programa Diálogo y hay un tema importante que lo vamos a analizar con el autor de dos obras que sin duda van a dejar huella en la ciudad de Azogues y la región, por qué no decir a nivel del país. La una obra, Independencia de Cuenca, Independencia de Azogues, en el libro de autoría del ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, cronista vitalicio de Azogues, los dos hechos libertarios en el Austro, Independencia de Cuenca, Independencia de Azogues. Y en la segunda parte de la entrevista hablaremos de otra obra que también será presentada mañana en la Casa de la Cultura, Narraciones históricas del 3 y 4 de noviembre. Qué interesante este diálogo cuando estamos a las puertas de las festividades novembrinas, tanto de Cuenca cuanto de Azogues, 3 y 4 de noviembre. Qué bien entonces hacer un poco de historia con una voz autorizada. El cronista vitalicio de Azogues, el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, que está ya con nosotros. Pero antes, permítanme recordarles que el programa llega gracias al gentil auspicio de CB Cooperativa, que aprueba su crédito en menos de 24 horas. Y recuerde algo muy importante, el 16 de diciembre CB Cooperativa estará sorteando 2 autos 0 kilómetros y por supuesto más de 150 premios adicionales. Bueno, y también estamos gracias a Rey Frank Panadería y Pastelería, que tiene la deliciosa colada morada. Ya se acerca el 2 de noviembre, pero en los locales de Rey Frank Panadería y Pastelería ya tenemos la deliciosa colada morada con la guagua de pan, que dicho sea de paso, al ingeniero Bolívar Cárdenas le encanta la colada morada. Eso también es histórico, por cierto. Bueno, y también estamos hoy gracias al gentil auspicio de Centro Comercial Arévalo y la Playa Mega Store, que forman parte del grupo corporativo Arévalo Yumbla. Sensacionales promociones y descuentos a propósito de las festividades y el feriado. Estaremos con sensacionales descuentos que usted no se los puede perder. Grupo corporativo Arévalo Yumbla, Centro Comercial Arévalo y la Playa Mega Store en Azogues, Biblián y Gualaceo. Por supuesto, estamos gracias a Mi Papelería y Servicopia, ventas al por mayor y menor. Queridos amigos televidentes, dicho esto, una vez más, la bienvenida al ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa. Está ya con nosotros, gracias por estar aquí en Austral Televisión y Aries TV. Ingeniero, qué gusto tenerlo una vez más en nuestro programa Diálogo. Usted es la voz autorizada para hablar de la historia de Azogues, de Cuenca, de la región. Y usted va a presentar dos importantes obras que ya hemos anunciado. Vamos con la primera obra, que será objeto de una presentación oficial para el día de mañana. Los dos hechos libertarios en el Austro, Independencia de Cuenca, Independencia de Azogues. Y esto tiene el aval de la Casa de la Cultura, este evento, por cierto. Ingeniero, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, José Antonio, gracias por la invitación. Esa es su cámara. Bueno, ¿cómo nació la primera obra? Si usted me permite, ingeniero, para siempre mirando a la cámara 2, que usted la tiene allí al alcance para mayor facilidad en la conversación. Muy amable. Vamos a concretarnos. En octubre, justamente hace 3 años, del 2019, llegó a Cuenca la plana mayor de la Academia Nacional de Historia para un evento, luego del cual nos congregamos en un lugar y el directivo, doctor Franklin Barriga López, me planteó de que yo escribiese la independencia de Cuenca. Me sorprendí y dije, bueno, ¿por qué este privilegio? En Cuenca, digo, hay personas mucho más autorizadas que yo. Dice, no, compañero académico, queremos que usted lo haga. La independencia de Cuenca lo va a escribir usted. Digo, ¿y cuál es el destino que va a tener este trabajo que voy a realizar? Dice, mire, compañero académico, la Academia de Historia va a solicitar a todos los académicos trabajos
de los hechos libertarios ocurridos en todas las ciudades del Ecuador, desde Esmeraldas, Tulcán, Ibarra, Riobamba, Guayaquil, Quito, obviamente, Loja, Zaruma, Cuenca, Azogues. Y eso vamos a editar en 12 tomos que se va a llamar la Biblioteca de la Independencia. Me sentí halagado y le dije, mira, compañero académico, yo voy a poner una condición. Voy a escribir, sí, la independencia de Cuenca, pero con un hecho separado también la independencia de Azores. Dice, compañero, por eso lo estamos diciendo, porque todo se llega a saber. En Quito conocemos que usted tiene documentos reveladores y queremos que a través de su producción se vea reflejado en el Ecuador su investigación. Y así fue. En febrero, un mes antes de la pandemia, yo envié mi trabajo a la academia. Hasta que después de meses me sentí sorprendido, me hicieron llegar a Cuenca. Aquí está, señores, el tercer tomo de la Biblioteca de la Independencia, en cuyo tomo se encuentran los hechos libertarios dados en Guayaquil, Loja, Cuenca y Cañar. Al abrir las páginas, tenemos aquí Independencia de Cuenca y Azores a cargo de este servidor. Antes de la edición, obviamente, me solicitaron, dice ingeniero Cárdenas, remítanos los documentos de respaldo, nosotros queremos verificar, la Academia de Historia no puede publicar, digo, obvio. Y aquí están reproducidos los documentos que robustecen mis acertos, mis exposiciones a través de esta obra. Y así nació el libro que mañana se va a presentar en la Casa de la Cultura. Ahora bien, una vez que recibí en mis manos, lo menos que pude hacer es reproducir en fotoscopia esta separata y entregar a personas que hacen opinión cultural, que hacen opinión pública, que tienen voces de patrimonio, y todos se sintieron halagados con la entrega que había hecho, porque estaba cambiando todo el esquema histórico que hasta esos momentos se venía llevando. Y al presentarme en la Casa de la Cultura, el ingeniero Juan Fernández me dice, ingeniero, hagamos una cosa, publiquemos. Y le tomé la palabra. Digo, encantado, Juanito, publiquemos. Así que retomamos los manuscritos y le enriquecí esta obra con lo que yo ya había producido en el libro anterior, La Batalla de Verde Loma. Entonces, la edición, el formato, el libro que sale mañana, es básicamente el contenido de este tomo, y sobre todo está enriquecido con todos los datos inéditos, nuevos, que no conoce nadie y que están conteniendo en el libro de La Batalla de Verde Loma, que lo lancé meses antes. Bueno, qué interesante escuchar esto, cómo fue que nace precisamente esta nueva obra que mañana va a ser publicada. Y la documentación, como no puede ser de otra manera, tiene que ser verificada. Eso es lo importante de lo que usted mañana lo va a anunciar, inclusive. Así es. Mañana vamos a exhibir precisamente estos libros que tengo en mis manos y que quiero compartir en esta noche con la ciudadanía de Azogues, otro acontecimiento valioso para Azogues. La UNESCO planteó a todas las academias de historia de los diferentes países un criterio, una opinión, una sugerencia, un planteamiento de que cada país escribiese un diccionario de historia para facilitar la tarea de investigación de personajes que se dedican a esto, europeos, asiáticos, qué sé yo, de África, bueno, de otros países del mundo, incluso de propia América, de Estados Unidos, Canadá, México. Porque dicen, llegan al Ecuador y de alguna manera como que no tienen un hilo conductor que les lleve. Entonces planteó a todos los países la idea de que cada academia de historia trabaje en un diccionario de historia. Y usted forma parte de eso, ¿no? La academia pasó un listado y en el listado, en la carta que me expone, dice, ingeniero Cárdenas, académico, va a escribir usted sobre Cuenca y el Azuay.
y me sentí sorprendido. Me comuniqué con el director de la academia, el doctor Frank Barriga López, y le digo, yo puedo hacerlo, me siento honrado la designación que me hace, pero hay voces autorizadas. Yo no soy nacido en Cuenca, soy oriundo de acá, de Azogues, de la parroquia oriental que ustedes conocen. Puedo hacerlo, pero eso me va a tomar más tiempo en investigar para trabajarlo bien. Pero sabe un detalle, y veo que en el listado iba a trabajar, con respeto digo, pero no lo conozco, la historia de Azogues de la provincia de Cañar, un licenciado Francisco Alvarado Guaypa. No le conozco. Entonces le planteo al director de la academia, le digo, mire, yo tengo trabajado ya 4 tomos de la historia de Azogues, desde 1558 a 1942, casi 450 años de historia que todavía está inédito y que Azogues espera con ansias que se publique algún rato, porque tiene un formato enciclopédico mi obra. Franklin Barriga López, el doctor Franklin, me acogió perfectamente, si allá no dice magnífico. Dice, ¿y cuántos tomos? Dice, digo, 4 tomos, ¿cuántas páginas? 1200 páginas. El compañero académico dice, hay un problema y vamos a apelar a su capacidad de síntesis. Trabaje en 10 hojas. Dijo, no, es la condición, en 10 hojas. Y efectivamente, envié el trabajo y aquí está, señores, ya, el Diccionario Nacional de Historia con los nuevos datos documentados de la historia de Azogues, de la real y verdadera historia de Azogues, señores. En la página 58 de esta obra está precisamente Azogues y la provincia del Cañar. Y sobre eso vamos a hablar tras la pausa, en la segunda parte de la entrevista. Eso está ya mucho más interesante, estos datos inéditos, la verdadera historia, como dice el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa de Azogues. Nos vamos a una pausa, volveremos con la segunda parte. Ya. Esto está en Narraciones Históricas. Pues aquí continuamos en nuestro programa Diálogo. Está con nosotros el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, cronista vitalicio. ¿Cuáles son, ingeniero, esos datos inéditos, como usted dice, que forman parte de la verdadera historia de la independencia de Azogues? Bueno, como los habíamos referido, en el Diccionario de la Historia Nacional está la sinopsis trabajada por este servidor en 10 hojas de los 4 tomos que tengo listos de la historia de Azogues. Aquí está, y voy a hacer muy rápido. Lo trabajé en 6 columnas. Primero, el Azogues germen de un pueblo, explotación y descubrimiento de Gil Ramírez Dávalos, el fundador de Cuenca. Segunda columna, Azogues no tuvo fundación, señores. A ver, ¿cómo es eso? Azogues no tuvo fundación, no hay documentos. Azogues tuvo reducción y tengo los documentos originales. ¿En qué consiste esto? Si me podría explicar un poquito, nos podría explicar un poquito esa parte. Se maneja de que Azogues fue fundado el 4 de octubre de 1562 como doctrina franciscana. ¿Cómo es que se fundó en 1562? Si el 9 de mayo, en Valladolid, España, el 9 de mayo de 1565, el rey emite una cédula creando la provincia franciscana del Reino de Quito. ¿No es cierto? Entonces, lo que se escribe sin fundamento se cae por... ¿Y de eso hay documentos? Por supuesto, tengo los documentos de la reducción, por supuesto, por eso hemos trabajado y nuestra obra está totalmente refrendada. ¿Qué queremos decir con eso de la reducción? Ya, cuando llegó el virrey Francisco de Toledo al Perú, encontró un caos administrativo, especialmente la dispersión de pueblos. Entonces, para organizar y tener más cerca la provisión de mano de obra, el cobro de tributos y evitar insurrecciones, por ejemplo, es mucho más fácil apagar unas 8 o 10 hogueras que 30 o 40 hogueras. Entonces fueron agrupando en núcleos centrales, núcleos pequeños, los pueblos dispersos. Y esa instrucción se repartió a todo el virreinato, incluyendo Quito. Y esta disposición llega coincidencialmente con una fecha histórica de Azogues. Llega el 16 de abril de 1574, llega la instrucción para que se reduzca el pueblo de Azogues. Ya dimos con el documento que reposa en el Archivo General de Indias y vamos a llegar allá, la reducción de Azogues. Pero documentos paralelos los disponemos nosotros. Y se da eso en junio y julio de 1574 por orden
del oidor de la Real Audiencia de Quito, el licenciado Francisco de Carlos, y con ayuda de un personaje que hay que tener respeto, eso sí, Francisco de Tenemaza, cacique y gobernador de Azores. Pero continuemos con las columnas. Ya tenemos la reducción de Azores. La tercera columna que tiene Azores es la real doctrina religiosa de Azores. El rey Felipe II emitió una cédula el 3 de noviembre de 1567 para establecer los doctrineros en el corregimiento de Cuenca. El licenciado Pedro Arias Dávila para Pacaibamba, que es el actual Cantón Girón, y al clérigo doctrinero, clérigo presbítero Gaspar de Gallegos. Nunca se comprobó que fue franciscano, fue clérigo presbítero. Es decir, Azores tiene origen real. El doctrinero de Azores, Gaspar de Gallegos, fue por nombramiento del rey nuestro Señor. Y de esto tenemos preclaros y grandes historiadores, como el propio fray José María Vargas, el padre Mateus, y una cantidad de escritores como Hugo Burgos. ¿Cómo consiguió usted esa documentación, si me permite la pregunta? Investigando. Por supuesto. Investigando los archivos. Los archivos son nuestra fuente, porque no podemos escribir simplemente con un comentario que se escucha en la calle, claro, o una tradición, no. Tenemos que, para que el común de los mortales tenga respeto por nuestra ciudad, el respeto por nuestra historia, tenemos que refrendarla, es decir, respaldar con documentos. ¿Y se puede saber dónde están esos archivos? El archivo del Austro, en la Casa de la Cultura de Cuenca. Ahí está el documento original de la reducción. La Real Doctrina Religiosa, la tercera columna. La cuarta columna, en este diccionario repetimos lo que está aquí, repetimos el grito libertario de Azores a manos del prócer teleucino Juan Vicente Mondoy. Azores tiene esa gloria de haber dado un grito libertario autónomo aquí en Azores. Continuamos con la cantonización de Azores, que es un hecho maravilloso, porque desde Colombia, a través del vicepresidente Pablo Santander, se emitió el decreto de cantonización, concediendo a Azores título de villa y condición de municipalidad, además de cantón, que muy pocos pueblos han tenido. Y terminamos la sinopsis de las 10 páginas que me condicionaron. El Cañar se hizo provincia y terminamos con el listado de los gobernadores que tuvo la provincia del Cañar. Estas son las 6 columnas de la historia excelsa que tiene Azores, que contiene ya en el Diccionario Nacional de Historia, que ya es historia oficial del Ecuador. Muy bien, ingeniero. Y ahora vamos a la obra que también se presentará mañana, Narraciones históricas del 3 y 4 de noviembre. ¿Cuáles son esas narraciones? En el mes de enero recibí la llamada telefónica del doctor Enrique Ayala Mora. Se contacta conmigo, me dice: Bolívar, tú has escrito un libro, Batalla de Verdeloma. El municipio de Milán ha hecho llegar a Quito a varios académicos. Yo no los tengo, dicen los ejemplares, pero me comentan que ha causado revuelo, un gran impacto. Y hablas tú de la batalla de Verdeloma. Estamos preparando un simposio de las batallas de la independencia. ¿Qué te parece si vienes a dar unas conferencias acá en la Universidad Andina Simón Bolívar? Y así fue. El 23 de abril de este año estuvimos en la Universidad Andina Simón Bolívar dictando esta conferencia. Y como anécdota les digo, señores, apenas iniciamos, advertí de que yo casi sobre la batalla de Verdeloma, no porque no tenga importancia, sino dije, no voy a extenderme en hablar de la batalla de Verdeloma. El doctor Enrique Ayala Mora dice: pero si te invitamos, ¿para qué hables de la batalla de Verdeloma? No, digo, yo voy a hablar de un hecho que les va a sorprender a todos. Y ahí hablamos del hecho libertario que queremos referirnos al final de esta entrevista. Pero lo que queremos ir es cómo nace el segundo libro, que son Narraciones históricas del 3 y 4 de noviembre. En la mañana compartimos panel con un PhD en Historia, mayor del Ejército, Clever Bravo Calle, hijo de un azogueño. El padre de Clever Bravo Calle fue primo del doctor Carlos González Bravo, azogueño. Clever Bravo es un especialista en historia militar. Compartimos también panel con la directora de la Flaxo, con Eduardo Espinosa, que dimos unas conferencias en Biblián,
y en la tarde con el doctor Íñigo Salvador, que acaba de ser Procurador General del Estado. Y él reveló un hecho importante de la batalla de Pichincha. Y cuando él narra de que los ejércitos de Sucre no fueron por el lado que se ve a la ciudad de Quito, sino por el lado de atrás, obvio, porque si no desde la Magdalena podrían verlos, él menciona un topónimo y dice, y llegó Sucre a la parte de la Loma de la Libertad que se llama Chaquimayana. Y me sorprendí, digo, porque ese es un topónimo que existe en mi pueblo, en Azogues, ¿no? Pero estaba escuchando la conferencia. Termina y me acerco, le digo, Íñigo, un comentario. Y le refiero, digo, en Azogues hay, dice, sí, pero es que acá, dice, hay una cantidad de aguas, un chorrito donde la gente se lava los pies. Digo, en Azogues igual. Dice, qué interesante. Dice, el hecho de que Sucre estaba yendo para darle batalla a Aymerich en Iñaquito, por eso estaba por detrás de las montañas de Tratacazo y Pichincha. Las huestes de Aymerich se enteran de que Sucre estaba avanzando y suben de abajo hacia arriba. Y Sucre les coge de arriba para abajo y les da batalla. Entonces dice, hay un punto que se llama el Cinto. Llegan hasta el Cinto y desde la loma de Chaquimayana se da la batalla. Me sentí muy halagado por la cita del topónimo y me acerco y le comento. Pero en una conferencia el doctor Íñigo Salvador, que es hijo del que fue cronista vitalicio de Quito, gran historiador, canciller político, el doctor Jorge Salvador Lara, dice, yo no soy historiador, yo lo que tengo en algunos libros es, la especialidad mía es escribir figuraciones, narraciones históricas en base a hechos históricos reales, con documentos verdaderos. Entonces me acerqué y le comento, le digo, mira, ¿sabes que en la ciudad de Azogues se dio un hecho libertario? Y dice, sí, es lo que te escuchamos, nos hayamos sorprendido realmente, la historia hay que reescribirla. Y le digo, el hecho libertario se dio en una feria, en sábado de feria, ahí, mientras se daba la feria. Dice, es un hecho maravilloso. ¿Por qué no le escribes vos al estilo de novela? Digo, yo no soy novelista, soy historiador. Dice, pero hazlo. Sabes que yo así escribo y mis libros han tenido acogida. Entonces llegamos en Cuenca, le pasé un fragmento, me aprobó, dice, está extraordinario. Y me motivé a escribir desde el inicio de los movimientos libertarios hasta el sábado a las 7 de la noche, cuando le abracen y le felicitan a Juan Vicente Monroy en la plaza de Cuenca. Entonces, a los personajes reales, a Tomás Ordóñez, a Vázquez de Novoa, a Ambrosio Prieto, a todos los personajes reales, al gobernador Antonio Díaz Cruzado, a Antonio García Trelles, les hago que intervengan, que hablen, que actúen con el castellano antiguo, porque yo tengo muchos documentos y uno está acostumbrado a eso. Entonces, así nació la obra. Alguien escuchó esto, concretamente el doctor Blasco León Palomeque, y él es el autor del prólogo de la obra Narraciones Históricas del 3 y 4 de noviembre, y del primer libro, Los dos hechos libertarios en el Austro, separando, dividiendo, independizando, valga la redundancia, independencia de Cuenca, que es un evento, e independencia de Azogues, porque lo de Azogues no es consecuencia de Cuenca, sino es al revés. Es decir, Cuenca sella su hecho libertario gracias al pueblo de Azogues. Entonces, esas narraciones están trabajadas con un formato de figuración, como les digo, Blasco León ha hecho un prólogo muy generoso, y el arquitecto Eugenio Morocho Quinteros es el autor del prólogo de la primera obra de los hechos libertarios, digamos, de las independencias de Cuenca y Azogues. Bueno, qué interesante estará el evento mañana y será en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que está apoyando la publicación de estas obras. Les invitamos a todos, les invitamos, por favor, acompáñenos, incluso para que se traigan las obras gratis. Muy bien, estaremos presentes, desde luego, en ese evento. Ingeniero, ¿algo más que desee recalcar de estas obras que mañana serán publicadas? Ahora quiero, para cerrar, quiero compartir con ustedes ya el hecho libertario. Quizá muchas personas no me han escuchado, no han visto las entrevistas, está subido a la nube, al YouTube, varias intervenciones mías, conferencias que he dado, pero quiero compartir con ustedes esto, y rapidísimo. Por los 100 años de la independencia, en 1920, uno de los números de mayor celebración fue la publicación de la obra del doctor Octavio Cordero Palacios,
Historia de Cuenca, la emancipación, crónicas documentadas. Octubre de 1920, 102 años ya. Cuando él trabaja la semblanza de uno de los próceres, esta es la imagen del doctor Octavio Cordero Palacios, cuando él trabaja la semblanza de uno de los próceres, dice él: Juan Monroy fue quien movió a la ciudad de Azogues, simple parroquia a la sazón, para proclamarse la independencia en el año 20. Fue quien movió a la ciudad de Azogues para que proclamase la independencia. El tratándose de un historiador excelso como Octavio Cordero Palacios, hubiese sido suficiente desde hace muchos años atrás para que este dato se haya tomado como referencia para la celebración central en Azogues. Pero nunca ocurrió. Bien, en 1957, el que fuera cronista vitalicio de Cuenca, don Antonio Lloret Bastidas, que tenemos estas imágenes de él escribió en el Mercurio desde el 1 de enero hasta el 24 de noviembre de 1957, por los 400 años de la fundación de Cuenca, escribe en el periódico, en el Mercurio. Nos fuimos al Mercurio, a los archivos, y aquí encontramos este extracto: Juan Monroy, personaje ya conocido para nosotros. La Municipalidad de Cuenca en el 2015 editó 2 obras de este escritor, don Antonio Lloret Bastidas, y este es el tomo que tenemos ya en la casa, porque nos obsequió uno de sus hijos. ¿Y qué dice don Antonio Lloret Bastidas hace 65 y pico de años? Juan Monroy, subteniente de caballería y teniente de milicias. Juan Monroy, dice la historia, fue quien animó al pueblo de Azogues, parroquia entonces, para que proclamase la independencia. Esta expresión de dice la historia le eleva a la categoría del evento dado en Azogues a categoría superior. Cuenta la historia que del lago Titicaca salieron Mamaogullo y Maco Capa, origen de los incas. Dice la historia, cuenta la historia, que 2 gemelos fueron amamantados por la loba, origen de los romanos. Entonces esta expresión de Antonio Lloret Bastidas le ha ubicado en una categoría superior al hecho libertario de Azogues. Luego viene una académica, y es cuencana, la segunda académica cuencana, la doctora Silvia Vega Ugalde, PhD, docente universitaria de la Universidad Central del Ecuador, directora de la reestructuración y análisis de las universidades del Ecuador, la doctora Silvia Vega Ugalde. ¿Y ella qué escribe? Estos son sus títulos PhDs. ¿Y ella qué escribe en esta revista número 6, que pueden ver en cualquier biblioteca, de 1986, cuando escribe Cuenca en los movimientos independentistas? Justamente lo dice 3 de noviembre de 1920. ¿Qué dice ella? Juan Monroy fue quien movió a la ciudad de Azogues para que proclamara la independencia. Ahora bien, ustedes van a decir, ingeniero, valioso lo que ha dicho Octavio Cordero Palacios, ni se diga Antonio Lloret Bastidas, que nos acaba de citar la doctora Silvia Vega, pero ¿cuál es el documento base, el documento original? ¿En qué se basaron ellos? Y aquí está el documento. Cuando Sucre llega a Cuenca, se presenta el prócer, porque Sucre declaró vacantes todos los puestos ocupados por los españoles, y llega a pedirle un puesto en la milicia, un puesto administrativo para su hijo Carlos Monroy. Y al presentar la carta dice, el 6 de marzo de 1822 de la carta, dice: señor general, Juan Monroy, vecino de esta ciudad, ante vuestra señoría por esta representación parezco y digo que el año pasado de 820, habiendo penetrado las bellas intenciones de los vecinos de esta ciudad y de los del pueblo de Azogues sobre establecer la libertad a beneficio de la patria, y como yo hubiese sido uno de los que con ansia apetecía haber cumplido este feliz proyecto, tomé luego la resolución de salir a esforzar el ánimo de los habitantes de dicho pueblo hasta conseguir que todos proclamasen la natural libertad. Y habiéndome conducido a esta ciudad y hacer con personas. Entonces, el hecho libertario se dio cuando se da el grito libertario el sábado. Él lleva a la gente desde Azogues, yo llamo los 100 insurgentes, salen desde Azogues y al pasar por Chuquipata se entera el cura Loyola. Él era un anciano, tenía más de 60 años, toma su caballo y se entera y llega en Cuenca a las 7 de la noche del sábado. Ahí se da el desenlace
Para ser un poco más claros con lo que usted expone, se podría decir que casi como que coincidió el cura Javier Loyola con ese movimiento hacia Cuenca, Así es. con esa así movilización hacia Cuenca. ¿Lo puedo interpretar así? Así es. El doctor Loyola, era que fue graduado, el doctor Loyola estaba sentando una partida de nacimiento y dice: en esta santa iglesia parroquial de San Marcial de Chuquipata, a 4 de noviembre de 1820, bauticé solemnemente a Baltasar. Y ahí deja. No se sabe el apellido. No le importó la guagua, el papá de las guaguas, el apellido, el sacristán, los padrinos, nada. Pasan la cantidad de gente, los insurgentes, toma su caballo y se integra y avanzan todos y llegan a las 7 de la noche del sábado 4 de noviembre en Cuenca. Es decir, Azogues es el portador del broche de oro con que Cuenca selló con brillo excelso su grito libertario. Ingeniero, para finalizar, con lo que usted acaba de manifestar, ¿hay que reescribir la historia? Señores, lamentablemente se ha escrito la historia con mucha imaginación, figuración, como más o menos supongo, creo que así habrá sucedido, como me acaba de contar la señora que vende las colas en la esquina. Para que la gente tenga respeto por una ciudad, tiene que hacerse esa historia debidamente refrendada, con documentos. Y si alguien quiere sonreírle, ¿cómo es que en este dato aparece esta cuestión? Aquí está el dato, señor, aquí está el respaldo, aquí está el documento. El peso y la autoridad que tienen los documentos ha hecho que nuestra vida nos cambie. Y no solamente cambie la vida, sino cambie la vida de los pueblos. Y es por eso, amigos televidentes, que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar, está invitando a este evento, la presentación de las obras Los dos hechos libertarios en el Austro, 3 y 4 de noviembre, Independencia de Cuenca, Independencia de Azogues, y la obra Narraciones históricas del 3 y 4 de noviembre con el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, autor de estas obras que mañana serán presentadas en la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Ingeniero. Y les invitamos a todos que nos acompañen. Me sentiré muy honrado. Y una cosa, mañana, cuando toque la intervención del autor, además de explicar de alguna manera cómo nacieron estas dos criaturas, a mis libros, yo llamo mis hijos, ya llevo 24 hijos con estas dos obras, 24 obras trabajadas, libros trabajados. Voy a dar una sorpresa extraordinaria a Azogues, una sorpresa dulce que van a salir mañana del evento alborozados de emoción todos. Voy a dar una sorpresa extraordinaria. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos atendido en este programa Diálogo con el ingeniero Bolívar Cárdenas Espinosa, cronista vitalicio de Azogues. Aquí finaliza nuestro programa. Hasta el próximo día miércoles. Muchas gracias.